especial al Señor. Amado Dios y Rey, gracias te doy, Dios, por el privilegio que me das de predicar tu preciosa palabra. Y yo te pido que en esta mañana especial, Espíritu Santo de Dios, seas tú desde ya ministrando. Seas tú, Señor, llenando a tu pueblo con esta preciosa palabra que has traído para cada uno de nosotros en esta mañana especial. Atamos al hombre fuerte y todo espíritu de confusión, todo espíritu de perturbación que se quiera levantar para impedir que se pueda predicar con libertad esta palabra. Lo declaramos sin poder y sin autoridad en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos los aires limpios y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que seas tú dándonos de tu sabiduría. Oh Espíritu Santo de Dios, coloca sabiduría, pasa carbones encendidos por mis labios, y que no sea yo dando esta palabra preciosa, sino tú. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor por su palabra. Amén. Y el título que nos compete, que el Señor nos trae para esta mañana, es el siguiente: ingrediente letal. Es el título, versus ingrediente ideal. Más adelante se va a dar cuenta por qué este título para este mensaje. Y teniendo en cuenta el tema a tratar para este tiempo, el pastor nos viene hablando domingo a domingo y también los miércoles. El Señor nos ha venido inquietando para hablar del tema, todo lo referente a la unidad. La unidad, ¿cuántos saben que es bien importante? Cuando hay unidad en mi casa y en mi familia, amén, hay armonía. Cuando hay unidad en una ciudad, en un país, en una nación, cuán importante es todo esto, amén. Pero también cuando hay unidad en la iglesia, amén. Y saben, quiero darte una pequeña introducción para irnos ya sumergiéndonos un poquito en el tema. ¿Qué es la unidad? La unidad, encontré el significado en el diccionario normal de la Real Academia de la Lengua, viene del latín unitas. La palabra unidad permite nombrar a una determinada propiedad de las cosas que está relacionada con la imposibilidad de división o separación. Más explicado un poco, dice, no es posible, ¿verdad? Por lo tanto, dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia. Y a medida que vayamos avanzando se va a dar cuenta por qué esta definición. Pero cuando yo leí acerca de esto, de la unidad, que no es posible dividir o separar una unidad sin modificar su integridad o esencia, ¿sabe? El Señor traía a mi corazón algo que a mí me fascina hacer, y es cocinar. Los que me conocen saben que para mí es un hobby, ¿verdad? Me gusta preparar platillos. Yo soy la que los prepara en diciembre, y si hay un cumpleaños, esto y lo otro. Y los que me conocen, modestia aparte, dicen que lo hago muy bien. Amén. Entonces, cuando yo estudiaba acerca de este tema, la unidad, ¿sabe? El Señor me traía esto que a mí me gusta hacer. Cuando usted va a preparar un platillo o algo, una carne especial, tiene que haber unidad en los ingredientes, ¿cierto? Porque si usted va a preparar una carne, ¿verdad?, y no le añade los ingredientes exactos, esa carne no va a saber rica, ¿verdad? No va a estar deliciosa. ¿Sabe? Y yo mucho tiempo atrás, cuando estaba más joven, me gustó hacer pasteles, budines. No los decoraba, simplemente los hacía, y cumplía a alguien y yo era la primera que le daba un budín para que probara lo que yo hacía, ¿verdad? Y cuando yo leía acerca del tema de la unidad, el Señor me revelaba a mi corazón de igual forma. Es como algo similar cuando uno va a preparar un pastel o un budín. ¿Cuáles son los ingredientes de un pastel? No les voy a enseñar a hacer un pastel ahora, pero más o menos le voy a mencionar cuáles son más o menos los ingredientes de un pastel o un pudín, ¿verdad? Dice, el pastel, el pudín tiene huevos, tiene azúcar, tiene esencia de vainilla, si usted le va a echar, si es de vainilla, si es de chocolate, le echa algo que lo tiña como chocolate, tiene leche, tiene mantequilla, tiene aceite de maíz, tiene harina, polvo de hornear, ¿verdad? Hay una indicación especial para preparar este pastel o pudín, porque aún también para que usted pueda hacer este pastel o pudín, cuando le van a enseñar para ese tiempo, yo no sé si para ahora será lo mismo, a uno le dicen, tienes que ir añadiendo poco a poco la harina, ¿cierto?
Si hay alguien que prepare pudín aquí, me perdona, yo hace rato no lo hago, pero más o menos es lo que quiero enseñarte para tener una idea de lo que es la unidad. ¿Sabe qué me pasó en cierta ocasión? Yo dije, voy a hacer un pastel de naranja. Y a mí me gusta inventar, y yo cogí jugo de naranja y se lo eché a la mezcla. ¿Y sabe qué pasó? Aprendí a hacer enyucado de naranja. El pastel quedó tan duro que quedó como un enyucado. Mi familia se lo comió. No sé qué hizo esto en su cuerpo ni nada, o si me dijeron, ay, está rico, Ingrid, como para no causarme un dolor, ¿verdad? Pero me di cuenta que cuando usted añade un ingrediente, ¿verdad?, que no es el que tiene que añadir, esto daña el producto. Amén. Y sabe, el Señor me revelaba algo y me decía, de igual forma sucede con tu casa, de igual forma sucede en el lugar de trabajo. Cuando el ingrediente que tú estás añadiendo en la forma como tú te mueves no es el ideal, ¿sabes? Causamos daño. Y uno de los ingredientes, ¿cuáles son los ingredientes básicos para que haya unidad? Principal ingrediente, oración, seas o no seas cristiano. Amén. Pero yo estoy hablando al pueblo de Dios en esta mañana. Entonces, ingrediente básico, nosotros tenemos que orar los unos por los otros. Otro ingrediente básico en la unidad, tiene que haber confraternidad. Como hermanos, como hijos de Dios, tiene que haber confraternidad, tiene que haber amor, ¿verdad? A mí me tiene que interesar por eso lo de la fundación. A mí me tiene que interesar el que está a mi lado. A mí me tiene que interesar el que está mal, el que de un momento a otro está pasando una situación difícil. A mí como hermano yo tengo que tener en cuenta esa situación difícil que está pasando mi hermano, y esto es un ingrediente básico para que haya unidad. ¿Sabe también que tiene que haber mansedumbre para que haya unidad en un lugar, para que haya unidad en mi casa, para que haya unidad en la iglesia, en la ciudad, en el país? Amén. Mansedumbre que tiene que ver con benignidad. A mí, yo tengo que soportar a mi hermano, a ese que de pronto tú consideras que, ay, mi hermano sí es pesado, es que habla, es que hace, es que dice. Pablo dice, soportándonos los unos a los otros. Amén. ¿Sabes también de qué tiene que haber? Que es un ingrediente que es el que más te voy a hablar en esta mañana. Tiene que haber sometimiento para que haya unidad. Tiene que haber obediencia, sumisión, sujeción. Amén. Que dice, la Biblia me muestra muchos ejemplos de unidad. O sea, si hoy me pusiera a leerlos todos, la verdad no terminaríamos en vigilia. Pero uno de los pocos que encontré dice, Hechos 2:44, que dice, ojalá y lo busque yo sé. Hechos 2:44 dice, todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Palabra básica, ¿qué dice? Todos los creyentes que estaban muy ¿qué? Unidos. Pero ¿qué dice el 46? Todos los días se reunían en la casa de Perencejito. Dice el 46, dice, no dejaban de reunirse, ¿dónde? En el templo, ni un solo día. Amén. Dice, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Salmo 133:1 dice, he aquí cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos habiten, ¿qué? Juntos y en armonía, lo que les decía ahorita. Hechos 1:14, que dice, todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente. Lo que te decía, tenemos que orar los unos por los otros, en unión de las mujeres de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Ahora, ¿qué dice Hechos 2:1? Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban unánimes juntos. Amén. O sea que no es que el pastor, nosotros como pastores, el Señor lo está colocando por adorno para tener un tema que hablar en el mes de noviembre. No. Es algo que ha sembrado el Señor en el corazón de nosotros como pastores, porque es algo bien importante, básico y fundamental en la iglesia, en mi casa donde yo me muevo, ¿verdad? Yo les decía, ¿verdad?
cuando les hablaba inicialmente que cuando el ingrediente del pastel faltaba, un ingrediente, o se dañaba, como me pasó a mí, ¿verdad? ¿Era por qué? Porque no había unidad, ¿verdad? Porque se modificó, ¿qué? La integridad o esencia de ese pastel. Amén. ¿Sabes? Y hay actitudes, hay situaciones, hay circunstancias que pueden dañar o afectar la unidad de tu casa. Por eso les decía, déjenme la definición un momentico ahí. ¿Sabes? Se puede dañar la integridad o esencia de una familia cuando no hay unidad, ¿verdad? Hay actitudes mías, situaciones difíciles que pueden afectar la unidad de una nación, de una ciudad. Pueden afectar, ¿por qué? Porque dañan la integridad o esencia también, ¿de qué? De la iglesia, cuando no hay unidad, ¿verdad? Y yo te decía que el título del mensaje es Ingrediente Letal. Yo te quiero hablar en esta mañana de la rebeldía, básico y fundamental para que no haya unidad en ningún aspecto. Ingrediente letal, la rebeldía. Te decía, versus ingrediente ideal, ¿cuál es? La obediencia. Amén. Pero ya entrando en materia, para irnos ya sumergiendo en el tema, ¿qué es la rebeldía? La rebeldía es un tipo de comportamiento humano, significado de cualquier diccionario. Dice, caracterizado por la resistencia, escuche bien, o el desafío a la autoridad. O sea que la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación. Eso me hace una persona rebelde. Lo está diciendo un diccionario normal, no lo saqué de la Biblia. Dice que la desobediencia de una orden, sea de quien sea, de tu autoridad, o el incumplimiento de una obligación, sea o no justa la causa, me hace a mí un rebelde. ¿Saben? La Biblia muestra un personaje bien claro y es un ejemplo claro de rebeldía. ¿Quién fue ese personaje? Satanás. Que dice Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Y ahí podemos ver claro una característica fundamental de un rebelde. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Pero yo quiero que usted pueda leer clarito el versículo 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El 15 dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Pero yo quiero volverte a leer el versículo 14. Dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¿Sabe quién fue Satanás? Satanás estaba colocando, según este versículo, su voluntad por encima de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Yo quiero hacer un paréntesis bien grande aquí en esta definición hablando de este ejemplo de rebeldía. Cuando nosotros colocamos nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios, nosotros venimos a tener características similares a la de este personaje. ¿Sabes? Suena un poco duro. De pronto este tema es un poco difícil. Amén. Pero es un tema que es bastante importante, porque estamos viendo mucha división en muchas partes. Pero ¿sabe por qué? En muchos sectores, en muchas situaciones. ¿Sabe por qué? Por esto, por la rebeldía, porque muchas veces nosotros somos rebeldes sin saberlo. Amén. Y ¿sabe? Él colocaba siempre, él fue una criatura creada por Dios. Dios le dio libertad, pero él quiso colocar su voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y yo le quiero decir algo, pueblo de Dios. Cuando nosotros no oramos para movernos
nosotros no estamos haciendo la voluntad de Dios, estamos haciendo nuestra voluntad. Usted me puede decir, pastora, pero suena como religioso, o sea que yo hasta para comerme un pan tengo que orar. Perdóname, pero sí. Uno tiene que orar por los alimentos. Yo tengo que orar cuando voy a salir de mi casa. Señor, guárdame. Señor, si tú consideras que no debo de salir, coloca un impedimento. Y vea, el Señor lo hace. El Señor lo hace. Y si el Señor hace que usted se tropiece, ¿sabe qué? No maldiga, ay, me tropecé y ahora no puedo salir. Algo estaba sucediendo. ¿Sabe por qué? Algo le iba a suceder. ¿Sabe por qué? Porque usted colocó la voluntad de Dios por encima de su voluntad. Amén. Entonces, yo tengo que tener en cuenta la voluntad de Dios por encima de cualquier situación o circunstancia. Usted se puede imaginar, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Somos seres delante de Dios, somos pequeños, somos insignificantes, ¿verdad? Pero cuán orgullosos nos colocamos nosotros cuando de repente el Señor nos da una bendición, sea pequeña, sea grande, no importando el tamaño, ¿verdad? Muchas veces nos volvemos y hasta renegamos. Señor, ¿sabes qué? O sea, yo no te necesito. Muchas veces con nuestros actos, con nuestras actitudes le decimos al Señor, ¿verdad? Señor, ¿para qué voy a orar? Yo sé lo que tengo que hacer, ¿verdad? Yo no tengo por qué orar. ¿Y sabes qué? Cuando usted hace esto de colocar primero, se lo dije inicialmente, su voluntad por encima de la voluntad de Dios, siempre esto va a traer consecuencias. Yo te quiero decir algo en esta mañana. Siempre la voluntad de Dios va a prevalecer. Amén. Métate por donde tú te quieras meter. Amén. Tú puedes decir, me importa, pero yo voy a coger este trabajo, no importa, yo sé que este trabajo, imagínate, me voy a ganar como 5 millones de pesos, pero si tú no oras y tú no buscas la dirección de Dios, amén. ¿Sabes qué? Te quiero mostrar un ejemplo básico y fundamental, Sansón. ¿Cuántos han visto en la Semana Santa? Siempre pasan esta película de Sansón, pero ¿sabes qué pasa? Muchas veces no le prestamos atención. Cuando usted llega a su casa, yo le invito a que usted pueda leer la historia de Sansón. Y es un ejemplo claro de que Dios hace su voluntad por encima de la voluntad de nosotros. Sansón fue escogido desde el vientre de su madre. Se le apareció un ángel, amén, en forma de Dios y tal, y le dijo, mira, vas a quedar embarazada. Te voy a parafrasear la historia. Y ella le dijo, ¿cómo? Yo no puedo. Esto, lo otro. Fue donde Manoa, el padre de Sansón, ¿verdad? Y ella le cuenta y Manoa ni creyó. Vuelve y se le aparece el Señor y le habla y le dice, sí, vas a quedar embarazada, pero hay una serie de requisitos. Amén. Sansón tiene que estar apartado para Dios. Sansón no puede tomar vino ni sidra. Sansón esto y lo otro. Sansón es consagrado para mí. Sansón no se puede ligar con mujeres de otros pueblos. Este Sansón fue creciendo y ¿qué pasó? Su madre se acercó y le dijo, bueno, yo te voy a decir una cosa, Sansón, desde pequeño usted lee la palabra y qué precioso, porque usted se puede dar cuenta, si uno tuviera en cuenta todo esto, wow, cuántas cosas uno se evitara. Y usted ve cómo allí la mamá le dice a Sansón, ojo Sansón, en otras palabras, le estoy hablando en la versión Ingrid, pero le dice, cuidadito Sansón, mira que no cojas por ahí. Y Sansón viene y se enamoraba de una mujer filistea. Sansón, te estoy diciendo que no, ay mami, tú si eres cansona. Léanlo para que vea que dice así, no cansona, en otra forma. Y venía la mamá y bueno, la mujer se enamoraba de otra y se enamoraba de otra, y siempre eran mujeres de distintas de que Dios le decía. Sansón fue creado con un propósito específico y era acabar con los pueblos enemigos. Sansón no hizo esto. Sansón hizo siempre su voluntad. ¿Sabe? Pero yo quiero que usted vaya a Jueces. José, hazme el favor. Capítulo 16, versículo 28. Y ahí te confirmo que se hizo la voluntad de Dios por encima de la voluntad de Sansón. Sansón estuvo con Dalila, muchos conocen esta historia. Amén. Le cortó el cabello. No quiere decir que fue que él rechazó la voluntad de Dios. La presencia de Dios se apartó de Sansón por hacer siempre su voluntad. Amén. ¿Y qué dice?
clamó Sansón. ¿Sabe qué pasó? A Sansón le sacaron los ojos. Sansón quedó solo en una cárcel. ¿Por qué? Por no hacer ¿qué? La voluntad de Dios. Amén. Prevalece siempre por encima de la voluntad de quien sea. ¿Qué sucedió? Sansón se vio en esa situación y le dijo: ¿sabes qué, Señor? Ya entendí. Qué tristeza entender en la cárcel, ciego, solo, sin mujer, sin familia y abandonado. Y entonces, ¿sabes por qué entendió? Porque él le dijo en Jueces, mira, entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Dios no se había olvidado de Sansón. Sansón era el que se había olvidado de Dios. Y fortaléceme, te ruego. Le estaba diciendo: dame fuerzas para salir de aquí, pero yo quiero hacer tu voluntad. Ya entendí. Solamente esta vez, oh Dios. Ahí está diciendo: solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez yo tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. ¿Qué me pasó? Dos hombres sacaron a Sansón. El Señor permitió que Sansón saliera de la cárcel. Le dijo: colócame en los dos muros principales. Sansón acabó con los filisteos, como Dios había establecido que tenía que suceder con la vida de Sansón. Amén. ¿Sabes? Y el propósito de Satanás, te estoy hablando de Satanás, no era ser diferente a Dios. Él quiso ser como Dios. En otras palabras, ¿sabes qué? Satanás quiso ser Dios. Él no quiso ser como, él quiso ser Dios. ¿Sabes? Y cualquier persona creada aquí en la tierra que quiere imponer su voluntad por encima de la voluntad de Dios, venimos a ser un rebelde. Amén. Porque ¿sabes qué te quiero decir? Solo hay dos caminos. Dirceo decía el viernes, yo a veces me sorprendo porque no nos ponemos de acuerdo en lo que vamos a predicar, ¿verdad? Con los líderes de aquí. Pero el Señor es tan precioso y el Espíritu Santo es tan perfecto que coloca, ¿verdad? Oramos y cada quien predica en el orden específico que el Señor quiere. Dirceo decía el viernes: hay dos caminos, el ancho y el angosto, ¿verdad? Y yo te quiero decir hoy, hay dos caminos, el del hombre y el de Dios. Amén. El de nosotros es el ancho, ¿verdad? El más fácil. Yo me voy a meter por aquí, Señor. O sea, yo no he orado por este trabajo, la verdad, pero yo me meto, es que se ve que es ese trabajo. Yo no he orado por esta niña, pastora. Mi hijo, tú no has orado por... No, pero es que es linda, pastora. Yo se la había pedido al Señor, pastora, mona, alta, ojos verdes, y así es. Esa es la señal que yo le estaba pidiendo. Amén, mi camino. Amén. Pero ¿qué te dice el Señor? En Juan 14:6, Jesús es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie viene al Padre si no es por Jesús. No es por mi camino. Amén. Y muchas veces nosotros, las circunstancias, las situaciones, ¿sabes? Te decía ahorita, nos hace rebelde, y a veces no sabemos. Podemos estar teniendo características, ¿verdad?, de rebeldía aún sin saberlo. De pronto en la iglesia sin saberlo, por ignorancia, y a veces pecamos por ignorancia. Amén. A veces pecamos por ignorancia. Y yo te quiero hablar de eso, de las características de un rebelde, para que podamos identificar si de pronto le estamos fallando al Señor. ¿Sabes? Y hay dos tipos de rebelde. Hay un rebelde que es el pasivo, como así. Hay un rebelde pasivo, que nosotros los papás le hablamos a nuestros hijos, ¿verdad? Arregla la cama. Ya arreglaste el cuarto. Ya lavaste los chismes, ¿verdad? O los chocoros, no sé cómo usted le diga, la soya. Y los hijos no dicen nada, pero no lo hacen. Amén. Pero no lo hacen. Rebelde pasivo. No estoy peleando, pero yo estoy haciendo mi voluntad. Amén. En el trabajo, el jefe te dice: necesito que me hagas esto para el martes, te voy a dar el puente festivo. No digo nada, no peleo con mi jefe, ¿verdad? Pero dentro de mí, o con la que está al lado mío, me va a dañar mi fin de semana. Yo no voy a hacer lo que él me está diciendo. Rebelde pasivo. Amén. Rebelde pasivo es aquel que no pelea, no hace. En la iglesia el pastor dice, ¿verdad?, es necesario que todos nos metamos en ayuno.
Es necesario que todos oremos. Es necesario que vengamos los miércoles. Es necesario que apoyemos el servicio de los viernes. Ay, pero es que ese día, ay, me ocupé, tuve que lavar, estoy cansada. No digo nada. Yo no le digo al pastor, no, pastor, yo lo siento. Usted que se cree, yo tengo obligaciones. No le decimos nada. Estoy siendo un rebelde pasivo. Amén. Ahora, un rebelde activo, ¿cuál es? Las características, las que yo creo que más o menos todos conocemos. Un rebelde activo es aquel que rechaza la autoridad y no la reconoce. Amén. Nosotros como hijos, todos somos hijos, ¿verdad? Estén nuestros padres vivos o no lo estén, todos hemos sido hijos. Y muchas veces nosotros como hijos rechazamos la autoridad de nuestros padres, ¿verdad? Los jóvenes que se encuentran en este lugar, muchas veces sentimos que nuestros padres son unos canzones. Amén. Yo fui joven, a mí me sucedió lo mismo. Entonces no es mentira, yo pasé por esa etapa. Yo no nací de esta edad, yo nací pequeña y fui evolucionando, ¿verdad? Como todos hemos hecho. Entonces cuando yo rechazo la autoridad de mi padre, yo soy un rebelde. Amén. Lo mismo sucede donde usted se mueva. En su ciudad, si yo rechazo, el pastor decía el domingo pasado, si yo me vuelvo al semáforo, puede venir un agente del tránsito y me impone una multa. Amén. Pero si yo lo quiero hacer, yo vengo a ser un rebelde. Si a mí me importa lo que diga el presidente o lo que digan las autoridades establecidas aquí en mi ciudad, yo soy un rebelde. Porque yo te hablé ahorita, ¿verdad? Lo que era un rebelde. No me sujeto a ningún tipo de autoridad. Sea justo o injusto como esté manejando ese jefe o líder, sin brincarme los principios establecidos en la palabra, claro está. Amén. Ahora, ¿cuál es otra característica de un rebelde? Blasfeman de las potestades superiores. ¿Sabe? Un rebelde es aquel que cuando te estoy hablando, le estoy hablando al pueblo de Dios. Cuando usted conoce de Dios y usted reniega por el desierto o por la temporada difícil que está pasando, usted está blasfemando en contra de Dios. Amén. Amén. Porque no está aceptando el propósito de Dios en su vida. ¿Qué más es un rebelde? Es un chismoso. Wow, suena difícil, suena fuerte. Es contencioso, es peleón, es disputador. Amén. Dice que el rebelde es prepotente, orgullo altivo. El rebelde es burlador. Si tú no aceptas la autoridad, te vuelves así. Causa división. Yo pienso que esto es lo básico y fundamental en un rebelde. Son engañadores, no siguen órdenes y todo lo cuestionan. Amén, todo lo cuestionan. Pero yo te quiero seguir hablando de otra característica que me lo muestra clarito la palabra de Dios, que de pronto va a salir un poco fuerte, va a sonar un poquito fuerte. Dice, Primera de Samuel, te la voy a leer primero el texto bíblico y después te digo la característica. Primera de Samuel 15, versículo 22 al 23, que dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Una pregunta. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Me está diciendo, mi obediencia es mejor que todo lo que yo quiera hacer para que el otro me vea. Amén. Dice, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque todo pecado, escuche bien esto, todo pecado de adivinación es rebelión. Todo pecado de adivinación y rebelión. Y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabe qué? Si usted parafrasea el texto bíblico, porque como pecado de adivinación es la rebelión, o sea que, si yo soy rebelde, yo vengo a ser similar a uno que practica adivinación. ¿Cierto? Eso es lo que está diciendo. Como pecado de adivinación es la rebelión. Y dice como idolatría la obstinación. ¿Sabe qué es el obstinado, el terco? El me meto por aquí, no me importa. Y tú le estás hablando a esa persona y dice, a mí me importa. Te está diciendo que eres un idólatra, la palabra. O sea que el rebelde
El rebelde tiene como pecado la adivinación. ¿Y la adivinación qué es? ¿Quién practica adivinación? ¿Verdad? Las personas allá afuera que practican brujería. Amén. O sea que esto me está diciendo que es una característica, porque si yo te hablé inicialmente que el rebelde es una característica básica y te hablé del personaje, del enemigo. Amén. ¿Sabe? Cuando yo leía esto, me vino a la mente algo que nos sucedió hace mucho tiempo. Y te lo quiero decir a manera de testimonio. Cuando eso sucedió, de pronto no lo entendimos. Muchos líderes que están aquí van a saber de lo que yo estoy hablando. En cierta ocasión llegaron unas personas aquí a la iglesia, ¿verdad? Eran más o menos una familia. Y esas personas, cuando aquí llegan personas nuevas, ¿cuántos saben que hay un grupo de consolidación? Ese grupo llama a las personas, ese grupo habla con las personas, le pide que qué quiere que oremos y están pendientes. Pero cuando son personas de ministerio, pues los de consolidación los remiten al pastor. Y estas personas llegaron y nos dijeron inicialmente que efectivamente que ellos eran personas de ministerio, que el uno predicaba, que el otro cantaba, que el otro tocaba, que el otro hacía. Gloria a Dios, ¿verdad? Que lleguen personas así valiosas para la iglesia. Pero aquí hay algo establecido que el Señor nos los ha regalado, y es que cuando usted llega de otra iglesia, usted se tiene que sujetar, usted tiene que mostrarnos, ¿verdad?, lo que usted hizo en la otra iglesia, porque tenemos que constatar que eso es cierto, sin dudar de usted, obviamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicimos? Hablamos con esta familia, ¿verdad? El pastor habló con ellos y le dijo, bueno, listo, entonces tienen que hacer mínimo liderazgo. Pero hicieron el liderazgo a empujones y nos comenzamos a dar cuenta que de las características que te hablé anteriormente, había muchas. ¿Qué pasó? Los líderes comenzaron a acercarse a nosotros. Pastor, pastora, está pasando esto. Bueno, vamos a orar. Vamos a orar, ¿sabes por qué? Porque las personas llegan para ser restauradas, para ser levantadas, ¿verdad? Llegan de pronto de otras iglesias heridas. Entonces usted identifica al rebelde y no, entonces listo, te tienes que ir, no, ¿verdad? Pero hicimos lo que la palabra nos dice. Comenzamos a darle dirección, comenzamos a decirle, bueno, capacítense, hagan esto, sabemos que cantan lindo y hermoso, pero tienen que hacer lo que pues, el Señor ha establecido aquí como iglesia. Pero ¿qué pasó? Las características que te mencioné anteriormente comenzaron a salir a flote porque no se quisieron sujetar. Y a una líder de aquí de esta iglesia, por eso te digo, en ese tiempo de pronto no entendimos, cuando están pasando las cosas, uno de pronto no entiende como muy claro. Cuando estaba estudiando este tema me di cuenta de lo que el Señor nos quiso decir. Y una líder se me acerca y me dice, pastora, yo tuve un sueño con una de las personas y veía a una de esas personas subiendo las escaleras y tenía un capuchón. Yo sí, wow, vamos a orar. Parecía como una bruja. Yo le dije, bueno, vamos a orar. Comenzamos a orar, ¿verdad? Hablamos con todos los líderes y comenzamos a orar y comenzamos a hablar, comenzamos a direccionar, pero nada, no se pudo. No se pudo. Ellos mismos establecieron y dijeron, no, ¿sabe qué, pastor? No nos gusta la manera como se hacen las cosas. ¿Y qué pasó? Se fueron. Pero ¿a dónde te quiero llevar? ¿Sabes? Cuando tú haces la voluntad de Dios, el Señor no permite que vaya a haber división. ¿Sabes? Como iglesia el Señor nos guardó. Nosotros oramos por ellos. Cuando ellos se fueron no entendimos ni las razones, porque tratamos de cubrirlos, tratamos de arroparlos, no sabíamos cómo, pero lo tratamos. O sea, como iglesia y como pastores nos sentimos satisfechos que a esa familia la arropamos y la abrazamos. No se dejaron. ¿Por qué? Porque había un espíritu de rebeldía en ellos. Ahora, si no te queda claro, mira lo que te acabo de decir, como pecado de adivinación, la rebeldía, dice Gálatas 3:1. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¿Sabe qué le está diciendo el escritor? O sea,
han tenido a Jesús enfrente, que nos fascinó, pero cuando yo me pongo a investigar y me pongo a leer qué quiere decir fascinar, cuando yo voy a la versión Dios habla hoy, ¿sabe qué me dice? Gálatas duros para entender quién los embrujó. Y ahí confirmé lo que el Señor me estaba diciendo. Amén, porque de pronto suena un poco difícil el decir que el ser rebelde, ¿verdad? Una característica, no te estoy diciendo que es ese brujo, no, hay dos tipos de brujos, el que allá afuera va y visita y lee cartas, pero está también el que se mueve en las iglesias, que de pronto no se quiere sujetar, manipula con esa rebeldía. Amén. ¿Sabes? Yo te quiero hablar de los tipos de rebeldía que me muestra la Biblia. Jeremías 2:19, que dice, y lo que pasa por ser rebelde, dice, tu maldad te castigará y tus rebeldías, vamos a ponerle desobediencia, te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Esto se lo está diciendo Jeremías al pueblo. Y faltar mi temor en ti, dice el Señor Jehová de los ejércitos. El Señor se lo decía a Jeremías. Tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Amén. Pero dice, ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. Que muchas veces venimos a la iglesia, muchas veces le buscamos, pero el Señor no está. Amén. Es la triste realidad que estamos viviendo constantemente, ¿verdad? La humanidad, yo pensaba que después de todo esto, las iglesias iban a estar repletas. Yo decía, preparémonos, no van a alcanzar las sillas. Y vamos a ver que no. Vamos a ver que esto lo que ha hecho es que vemos a la humanidad, ¿verdad?, que no ha tomado conciencia de lo que está pasando. Vemos a una humanidad que se ha apartado del Señor, a una humanidad rebelde. ¿Sabe? Y hay un ejemplo claro en la Biblia que se encuentra en el libro 2 de Samuel. Esta historia está desde el capítulo 15 al 18. Y esta historia me habla de Absalón, el hijo de David. Y Absalón fue esta historia me habla, y como pueblo de Dios y como siervo y como líder, tú que te desempeñas en tu casa como autoridad, en tu trabajo, en tu oficina, aquí en la casa de Dios, los líderes de esta casa, ¿verdad? Todo creyente describe cómo se sublevó, cómo Absalón quiso sublevarse por encima, colocarse por encima de su padre, que para ese tiempo era el rey David. ¿Sabes? Y el propósito de Absalón era derrumbar y derrocar a David del trono, ¿verdad? Había un espíritu de rebeldía en Absalón. Hay muchos espíritus absalónicos se mueven para este tiempo. ¿Sabes qué dice? Te lo voy a leer en 2 de Samuel, capítulo 15, versículo 2 al 4. ¿Sabes que esta palabra que te estoy diciendo tú la puedas aplicar? De pronto hay situaciones que estás viviendo en el lugar donde tú te mueves, de tu trabajo, ¿verdad? Y a veces uno no entiende por qué esta persona, por qué sucede esto, por qué veo que a ella, ¿verdad? Porque de pronto nosotros no, de pronto son las personas que están al lado de nosotros. Y podemos, a medida que te voy relatando, puedas ir entendiendo. Dice 2 de Samuel 15, 2 al 4, dice, se levantaba temprano, ¿quién? Absalón, y se ponía a la vera del camino junto a la entrada de la ciudad. Mire lo que hacía Absalón, y era David su padre. Cuando pasaba alguien que iba a ver al rey para que le resolviera algún pleito, Absalón, ¿qué hacía? Lo llamaba y le preguntaba de qué pueblo venía. Aquel le decía de qué tribu israelita era, y Absalón le aseguraba y le decía, tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche de parte del rey. O sea que Absalón venía y se ponía a la vera del camino, dice la palabra, y esperaba que pasaban los del pueblo de Israel. Ven acá, ¿tú qué vas a hacer allá? No, yo voy a hablar con el rey David. Imagínate tú, yo tengo problemas con mi esposo. ¿Para qué vas a ir allá? Mira lo que está diciendo. Tu demanda es muy justa, pero no habrá quien te escuche. Absalón estaba creando ya división en el pueblo, pero sabes que lo hizo muy sutil. Y es que eso es lo que hace el enemigo. Él es muy
sutil. ¿Saben? Él enseguida decía, ojalá y me pusieran por juez en este país. Eso era lo que decía Absalón. Y sabe, muchas veces nosotros, ¿verdad? Creemos que podemos hacer las cosas mejores de los que están por encima de nosotros, ¿verdad? Y podemos utilizar las palabras que empleó Absalón. Ojalá y a mí me colocaran por jefe. Y hasta se lo decimos al que está al lado nuestro. Ahí es donde causamos división, ¿verdad? Uy, no, a mí ese jefe no me gusta, a mí ese jefe. Y decimos todas las cosas malas del jefe. Pero yo te quiero decir, si él está allí, por algo está ahí. Amén. O a veces decimos, si yo fuera el pastor, yo no predicara así. Si yo fuera la pastora, y ¿sabes qué es lo malo de así hizo Absalón? Vamos al que está al lado y le decimos, ¿tú no te has dado cuenta que la pastora cuando canta grita? Qué feo. La persona, ¿verdad?, se deja influenciar por ese espíritu absalónico y dice, uy, yo sí me había dado cuenta, de pronto ni cuenta se había dado, pero yo me había dado cuenta de eso. Tú no sabes que sí canta feo. ¿Qué pasa? Ya queda la semillita ahí, ¿verdad?, de la división. ¿Saben qué pasó con Absalón y con esa semillita que él sembró? Él comenzó a decirle al uno y al otro. ¿Qué pasó? Los que estaban al lado de David se fueron del lado de Absalón. Absalón dividió. ¿Y saben qué es lo triste de todo esto? Que el Señor no estaba en esto. El Señor no estaba con Absalón, era evidente. El Señor estaba con David. Y yo te quiero decir en esta mañana, ¿sabes? Dios confundió a Absalón. Dios no permitió que Absalón dividiera al pueblo de Israel. Absalón fue derrotado. Amén. Y es lo que el Señor va a prevalecer siempre. Te decía inicialmente, la voluntad de Dios por encima de la voluntad de nosotros. Prevaleció la voluntad de Dios por encima de Absalón. Te decía inicialmente, pide dirección. ¿Sabes? Yo te quiero decir, yo le quiero hablar a los jóvenes que se encuentran en este lugar. Muchas veces, ¿verdad?, como jóvenes y a veces no tan jóvenes, hay veces que han quedado solteros, ¿verdad? Se murió la pareja o se separaron, esto, lo otro. Pero ¿sabes qué? Tenga la edad que tengas, siempre pide la dirección de Dios. Pero yo te voy a invitar a algo. No es que pidas la dirección de Dios cuando estás metido en el problema. No te voy a decir, ay, ¿ya para qué? No. ¿Sabes qué? Que es que Dios es tan misericordioso que aún ahí está Él. Pero no podemos evitar las consecuencias de una mala decisión. Amén. No podemos evitar las consecuencias de una mala dirección tomada por nosotros mismos. La rebelión endurece tu corazón. ¿Sabes qué? La rebelión endurece tanto nuestro corazón a tal punto que a mí me deja de importar la opinión de la autoridad que tengo por encima. A mí me deja de importar la opinión, por decir algo, de mi esposo, que es mi autoridad, ¿verdad? A mí me deja de importar la opinión de mi jefe, por así decirlo. O si vamos a hablar del presidente, por así decirlo. O del gobernante de la ciudad. O de mis padres, como hijos que somos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese espíritu de rebeldía no permanezca en mi vida? Si es que de pronto, ¿verdad?, hay una de estas características en mí. O de pronto hay personas que están alrededor nuestro, ¿verdad? Y también uno pueda analizar qué tenemos que hacer. Tenemos que hacer principalmente nosotros, nos tenemos que parar como pueblo de Dios que conoce. Yo me tengo que parar en la brecha en oración por mis autoridades. Te dije que la autoridad, padre, presidente, alcalde, gobernador, policía, tránsito, pastor, maestro, los que se encuentran estudiando, profesor, yo tengo que orar. ¿Dónde dice eso, pastora? Timoteo 2, del 1 al 2, que dice:
exhorto ante todo. Sigue el otro. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. El versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia. Dice, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Dice, exhorto. ¿Sabe? Pablo le estaba hablando a Timoteo. Y Pablo le estaba diciendo a Timoteo. ¿Sabe? Cuando Pablo le dijo esto a Timoteo, le estaba dando una exhortación y lo estaba direccionando. ¿Sabe? Tenemos que orar. Tenemos que orar y dar gracias a Dios por los hombres que ha colocado por encima de nosotros. Te quiero decir algo, era una época bastante difícil. Estaban bajo un gobierno que era malo y tiránico. Mas sin embargo, Pablo le estaba aconsejando a Timoteo que tenía que orar por sus autoridades, que tenía que orar por los que estaban encima. ¿Sabes? Yo te digo algo ahora en esta mañana. Si nosotros como pueblo de Dios nos uniéramos en oración por nuestro presidente, amén, esté o no esté de acuerdo, porque te acabo de decir, ¿verdad?, que yo tengo que estar orando por las autoridades que Dios ha colocado. Entonces yo tengo que orar por mi presidente, yo tengo que orar por el alcalde, el gobernador, los que pertenecen, los que están en eminencia, por todos los que están en eminencia. Yo tengo que orar por el policía, por la fuerza pública, por los militares, por los que dirigen el tránsito. Yo tengo que orar por mis padres, por mis pastores. Amén. Tenemos que como pueblo de Dios unirnos en oración. ¿Saben por qué hay tanta división en Colombia? Por eso. Porque no nos hemos parado en la brecha para orar por nuestras autoridades. Usted me va a perdonar un poquito, yo soy como cansona en esto. Y yo por las redes sociales veo tanta maldición por nuestra nación. Usted ve gente a veces que aún, va a sonar un poquito difícil, pero duro, pero lo voy a decir. Gente que conoce del Señor y maldice al presidente. Yo no te estoy hablando de partidos. Yo te estoy hablando que es el que colocó el Señor ahí. Hablan mal del alcalde, de lo que hace, si se mueve para la derecha, porque no lo hizo para la izquierda. Entonces queremos colocarnos como hizo Absalón en los zapatos del presidente, porque no te los pones tú para ver. Queremos hacer como Absalón, colocarnos en el zapato del alcalde, del gobernador, del que estén aquí en Barranquilla. Y sabes, Colombia está como está, porque como pueblo de Dios no nos hemos unido en oración para clamar y orar por nuestra nación. Amén. Si se lo va a dar, déjelo bien fuerte. Por nuestra ciudad, por la iglesia, por el lugar donde Dios lo ha puesto. Amén. Sabemos que no son tiempos fáciles y como pastores también pasamos dificultades. De pronto no lo vamos a estar diciendo. Necesitamos de sus oraciones. ¿Nos equivocamos? Sí, bastante. Nosotros nos equivocamos bastante. Y los líderes de esta casa, ustedes se equivocan. Todos nos equivocamos. Amén. Pero eso no quiere decir que yo por eso voy a dejar de orar por las autoridades establecidas aquí en la tierra. Amén. Dice por los que están en eminencia. Pero también, ¿qué dice? Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Es voluntad de Dios que usted ore. Es voluntad de Dios que usted clame. Pero ¿sabes qué dice la que te dije anteriormente? Para que podamos vivir reposadamente en paz y en paz. ¿Usted quiere paz para su casa? Ore por sus padres. Usted quiere paz para su ciudad, ore por sus gobernantes. Usted quiere paz para Colombia, ore por el presidente y los que están alrededor de él. Usted quiere paz, ¿verdad? Que haya unidad en su iglesia, ore por la unidad de su iglesia. Amén, aunque usted no vea división, porque no tiene que haber división para orar por eso. Amén. Otro punto para que ese espíritu de rebeldía no permanezca o huya, ¿verdad? Tenemos que ser personas sujetas con corazones agradecidos. ¿Qué dice Efesios 5,
21. Dice, someteos, repita conmigo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando yo leo esto, ¿sabe? La palabra sumisión, yo te decía, ingrediente letal la rebeldía, ingrediente ideal, para que no le pase como me pasó a mí, que el pudín se puso duro, ¿verdad? No era el ingrediente. El ingrediente ideal, ¿cuál es? La obediencia. ¿Tú quieres que te vaya bien en tus estudios, joven? Sé obediente a tus padres. ¿Tú quieres que te vaya bien en todo lo que te desempeñes, sea cual sea tu edad? Sé obediente. Amén. ¿Por qué? La sumisión, característica principal de uno que se sujeta, de uno que es obediente, es que se le ve que está lleno del Espíritu Santo de Dios. Amén. La palabra sumisión se traduce de la palabra griega upotazo. Repita conmigo, upotazo. ¿Qué significa? Upo significa debajo y tazo significa organizar. Entonces, según esta traducción, el significado sería: cuando usted está sujeto, cuando usted está en obediencia, es uno que se pone debajo, es uno que está sujeto o está bajo la obediencia de. Amén. Y yo le decía anteriormente, imagínese que no hubiera autoridad en el país, porque vamos a imaginarlo, vamos a meternos para ver, porque de pronto uno dice, ay, pero uno tiene que ser obediente en todo. Vamos a suponer que aquí no hubiera, en ninguna nación hubiera presidente. Usted se imagina el caos que hubiera. Usted se imagina la anarquía, y si hay lo que hay para este tiempo con un dirigente, usted se imagina si no existiera ese dirigente en una nación, en una ciudad, o peor, si no hubiera sujeción en la familia, en los hogares, el hijo entrar y salía, el padre entrar y salía, la mujer entrar y no tuviera quien sujetarse. Piense por un momento el caos que viviríamos como familia, como pueblo, como país, como iglesia. Pero es que muchas veces creemos que la palabra sumisión quiere decir de uno que se humilla. Entonces te escucha al rebelde decir, ay, ¿para qué te vas a sujetar? Él es igual que tú. Amén. En todas las áreas le estoy diciendo. Amén. Entonces, muchas veces malinterpretamos la obediencia o sumisión, la relacionamos con humillación, de pronto con debilidad, con opresión. Y por haber sido tergiversada la palabra sumisión, obediencia, es que usted ve que muchos no se sujetan. Y yo te quiero decir en esta mañana que en el corazón de Dios siempre estuvo el que nosotros fuéramos personas sumisas, sujetas y obedientes. Desde un principio. ¿Dónde está eso, pastora? Juan capítulo 6, versículo 38. Nos dejó un ejemplo claro en la persona de su Hijo Jesucristo. Se sujetó a su Padre siempre. Amén. Y si lo hizo Jesús, ¿cómo no lo vamos a hacer nosotros? Amén. ¿Qué dice Juan 6:38? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de ¿quién? Del que me envió. ¡Wow! Tremendo. ¿No te quedó claro? Mira, ¿sabe qué dice Lucas 22:42? Jesús estaba pasando por un momento difícil, crítico. Lo iban a crucificar y dice la palabra que salían de su piel gotas en forma de sangre. Era tan pesado el sudor de Jesús, y algunos estudiosos dicen que pudo haber sudado hasta sangre de la presión que había en él. Pero ¿sabes qué dijo Jesús en esa presión? Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Vamos a decirlo fuerte al Rey. Este es el modelo que tenemos que seguir. Amén. ¿Sabes? Dios estableció un orden en su iglesia. Dios estableció un orden en el lugar donde tú te mueves, en tu casa, en tu trabajo. Amén. Todos tenemos que estar bajo sumisión. Todos tenemos una o más personas que nos dirijan. Amén. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:13? Y con esto termino.
someteos por causa del Señor, dice, a alguna institución humana. No, ¿qué dice? Someteos ¿a quién? A toda. No dice, no, sométete nada más a tu padre. No, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior, la que sigue, o a los gobernadores. Confirmación de lo que te dije ahorita, como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. El 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis, oiga esto, como dice un predicador, me voló la cabeza. Dice, me hagáis enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Pero cuando yo buscaba la versión Dios habla hoy, dice, porque Dios quiere que ustedes, está hablando de ti, de mí, hagan el bien para que los ignorantes y los tontos, wow, el Señor llama ignorante y tonto al rebelde. Dice, el que no quiere hacer mi voluntad, no lo estoy diciendo yo. La versión, si usted quiere, cree que yo estoy añadiendo, dice Dios habla hoy, para que los ignorantes y los tontos no tengan nada que decir en contra de ustedes. El Señor hoy te está diciendo, ¿sabes? Por tu testimonio, présteme atención, por tu testimonio, ¿verdad? Por tu ejemplo, por tu obediencia, aquellos que te señalaban van a tener que dejar de señalarte, porque vas a ser, con tu obediencia, sumisión y sujeción, un ejemplo para esos, los tontos y los ignorantes. Amén. Amén. Déselo bien fuerte al Rey. Yo le digo que se coloque de pie. ¿Sabes? Mi testimonio, mi ejemplo, mi obediencia. Amén. Es lo que va a hacer que el rebelde cambie. Amén. Así que en esta mañana especial yo le invito a que usted pueda ahí donde está meterse con el Señor, si puede cerrar sus ojos y le puede entregar esta enseñanza que el Señor nos ha traído. Si usted se siente identificado, identificada, si de pronto usted siente que situaciones similares usted ha pasado, yo le invito a que allí en ese tiempo especial de comunión, de estar en la presencia del Señor, usted le puede decir, Señor, perdóname. Señor, perdóname, de una u otra manera hemos sido rebeldes. Señor, perdóname porque yo no había entendido esto de esta manera, de esta forma. Señor, yo te pido que tú ministres a tu pueblo. Señor, yo te pido que seas tú revelándote a sus corazones. Señor, toda rebeldía que ha habido en nuestros corazones, Señor, yo te pido por los jóvenes de esta casa. Señor, yo te pido que toda rebeldía, Señor, sea en su casa, sea en la iglesia donde ellos se muevan. Echamos fuera toda rebeldía en los jóvenes de este lugar. Señor, yo te pido, amado Dios y Rey, todo aquello que quiera causar división en los hogares, en las casas de mis hermanos. Para este tiempo yo te pido, Espíritu Santo de Dios, sé tú mostrando. Yo te pido que seas tú echando todo espíritu de rebeldía, Señor, de los hogares, Señor. Todo espíritu de rebeldía, Señor, de las casas, de las familias, de las personas que se encuentran en este lugar. Todo espíritu de rebeldía, Señor, en mi país, en mi ciudad, Dios. Allí donde estás, sabes, que vayas identificando, que vayas hablando con el Señor allí donde estás. Todo espíritu de rebeldía, Señor, que quiera apartarme de ti. De pronto como líder, como servidor, oh Dios, de pronto no he hecho las cosas, Señor, a tu manera, las he querido hacer a mi manera. He querido imponer mi voluntad por encima de tu voluntad. Yo hoy te quiero pedir perdón, Señor. Perdóname, Dios, porque no he sido obediente a ti, a tu palabra. Perdóname, oh Dios, porque no he sido obediente a los requerimientos, a lo que tú has querido hacer con mi vida, Dios. De pronto no había entendido tu propósito en mí. Y te quiero pedir perdón. Pero también te pido, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser obedientes.
Ayúdanos, Señor, a podernos sujetar a las autoridades que tú has colocado aquí en la tierra, sea cual sea, pero principalmente a sujetarnos a ti, a hacer tu voluntad, Señor. No entiendo tu voluntad, Señor, pero bueno, ayúdame a sujetarme aunque no la entienda. Ayúdame a sujetarme a ti, Señor. Te adoramos, Dios. Oh, te exaltamos, Rey. Queremos dar gloria y honra a ti, Señor Jesús. Adóralo allí donde estás. Que tengas un tiempo especial allí con el Señor. Que allí donde estás tú le puedas decir: Señor, yo quiero ser obediente a ti. Señor, de pronto yo no puedo controlar, Señor, de pronto lo que pueda venir, lo que pueda pasar mañana, pero tú sí. Ayúdame a hacerlo, Señor, de la mejor forma. Señor, si tú estás conmigo, Dios, si tú estás conmigo, Rey, nada me faltará. Espíritu Santo de Dios, llénanos de ti. Espíritu Santo, no puedo volver al pasado, ni controlar lo que pueda venir, pero aquí en el presente es donde tú me prometes estar. Dile: no puedo más si tú no estás. Ven y encuéntrame otra vez. Díselo. Pues todo en mí te anhela a ti. Ven y encuéntrame otra vez. Así, Señor, mientras camine por el valle, por el desierto, sea tu dulce compañía. Espíritu Santo de Dios. Mientras camine por el valle, tu amor apaga todo temor. Y como el sol transforma las sombras,
ni por un momento nos has abandonado. Hemos sido nosotros, Señor, los que nos hemos apartado. Pero hoy queremos, como pueblo tuyo, Señor, regresar a ti y a tus caminos. Y queremos decirte gracias, Señor, por tu precioso amor. Gracias por tu preciosa compañía. Gracias, Señor, porque siempre has estado allí al lado nuestro. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.